Interrumpimos la programación habitual para hablarles de un podcast que descubrí recientemente. Se llama Darknet Diaries. Su eslogan es que habla del lado oscuro de Internet, de historias de hackers, de cibercrímenes y ese tipo de cosas. No he visto tantos capítulos, tiene como 117 en línea, pero en general son como estilo documentales. Habla de algún caso en específico y en algunos mezcla entrevistas ahí con los involucrados. Y bueno, les quería hacer un resumen de uno que escuché recientemente. Ahí les pongo las ligas de dónde pueden encontrar los originales. El capítulo se llama Daniel the Paladin. El episodio empieza con una noticia más o menos reciente de 2014, en donde habla de que un niño de 5 años pudo burlar el sistema de control parental de Xbox. Según eso, su papá, él veía que su papá jugaba algunos juegos que él quería jugar, pero pues vio que tenía una clave, ¿no? Entonces, pues de alguna manera intentó ahí, no la tenía obviamente la clave, de alguna manera intentó sacarla y pues no pudo, ¿no? Pero de repente sí pudo sacarla, o sea, sí pudo acceder a los juegos. Y pues su papá se dio cuenta de que alguien más estaba jugando sus juegos y pues sospechó que era el niño, pero pues, o sea, ¿quién le había pasado la clave o qué onda? Entonces le llamó, le dijo, oye, ven, a ver, explícame cómo le haces para entrar en mis juegos. Y ya vio que cuando le pedía la contraseña, pues al equivocarte como que te mandaba a otra sección, y si ahí metías así como que muchos espacios en blanco, el sistema te daba acceso, ¿no? Era como que una puerta ahí que dejaron abierta, no sé por qué. Pero bueno, salió en las noticias de la BBC y todo ese rollo. Y bueno, con eso inicia el capítulo. Es como que una noticia corta, como para una intro, pero como para hacer referencia que este tema de los videojuegos es como empieza la verdadera historia, ¿no? La historia de la que va a hablar en el capítulo, que habla de un tipo llamado Daniel Kelly, que dice que allá por el 2013-2014 jugaba muchísimo World of Warcraft. Y bueno, de ahí viene el título del podcast, que se llama Daniel the Paladin, porque era la raza que él elegía para jugar. Aunque Alexandra dice que no se les llama raza, ¿no? Que es una profesión. No estoy tan involucrado ahí en el juego de World of Warcraft, ¿no? Pero bueno, él usaba un paladín. Y bueno, ya sin entrar a tanto detalle en el juego, dice que hay peleas como que de jugador contra jugador o de equipos, y que él empezó a notar, bueno, que una vez notó que cuando iban a iniciar una partida, una pelea, que se desconectó, y luego en el log de lo que había sucedido en el juego vio que un mensaje que le decía adiós, o sea, como que había sido intencional el que él haya salido, ¿no? Entonces pues como que le entró la curiosidad y fue a un foro como que explicar, porque le empezó a suceder como que mucho, ¿no? Le sucedía a veces a él o a veces a algún otro miembro de su equipo, pero le sucedía, entonces pues eso los ponía en desventaja en el juego y terminaban perdiendo, ¿no? Porque pues no sé, si iban a jugar 4 contra 4, si salía uno, pues ya estaban en desventaja, ¿no? Entonces ya tenía como que todos los síntomas de lo que sucedía, y fue a los foros a explicar y a ver si alguien le podía ayudar para saber qué es lo que estaba pasando. Y bueno, por ahí en el foro alguien le dijo que estaba casi seguro que lo que le estaban haciendo es un DDoS, que es un ataque de denegación de servicios distribuido, que es como lo equivalente a que si hoy en día, bueno, lo que vivimos hoy en día con el COVID, ¿no? O sea, son demasiadas personas queriendo utilizar un servicio, en este caso los hospitales, en el caso del COVID, en el caso del videojuego, lo que sucede es que hay muchas conexiones de internet queriendo llegar a la computadora de la persona que está usando, entonces pues el servicio se rinde, ¿no? O sea, ya no puede tener internet, ya no puede, no puede soportar tantas conexiones y se termina cayendo, ¿no? Y ya, bueno, en la entrevista dentro del podcast entra un poco más a detalle de cómo él piensa que obtuvieron su IP, porque tenía contacto a través de Skype con los otros jugadores, pues porque eran como alguna comunidad, ¿no? Entonces, digo, en el podcast todo eso lo lleva un poquito de detalle. Pero bueno, una vez que descubrió que lo que le estaban haciendo era este tipo de ataques, pues él decidió usarlo a su favor, ¿no? Él le aplicó la misma a otros equipos, y pues ya, o sea, las siguientes competencias que tuvieron, pues ellos tenían la ventaja porque siempre estaban sacando a jugadores del otro lado. Dice que él nunca le confesó a
a los de su equipo que él sabía hacer eso o que aprendió a hacer eso, porque pues como que no sentía que fuera justo. Y bueno, ya él se dio cuenta que muchos de los equipos mejor rankeados dentro del juego hacían este tipo de cosas o otro tipo de trampas. Entonces como que para él ya empezó a perder un poco de sentido de que bueno, ya ni siquiera contaba tanto la habilidad en el juego, sino también las trampas o los trucos que se supieran los demás jugadores. Entonces como que empezó a perder el interés en el juego, pero pues se empezó a interesar un chorro en estas técnicas de hackeo. Y bueno, esto lo hizo regresar a los foros y pues entender o aprender otro tipo de cosas. Al principio cosas sencillas como por ejemplo de que Google tenía pues que siempre hay como que robots escaneando las páginas y dentro de su buscador pues tú puedes poner que busque archivos en específico, ¿no? Con que tengan cierto nombre en el título o digo, aquí ponemos un ejemplito, miren. Si pones buscar Luis Miguel MP3, pues mira, ya te encuentras todos los archivos que se supone que no deberían estar así, ¿no? Porque pues no fue creado para eso el buscador, pero pues bueno, aquí ya te lo descargas. Y eso pues te va dando acceso como que a más cosas, ¿no? A más detalles. Esas son cosas como que bien básicas, ¿no? Pero pues eso, digamos, ahí tenía 12, 13 años él. Y bueno, imagínate esta misma técnica aplicada a un archivo que tú tienes ahí colgado en internet, en el que supuestamente está a salvo porque nadie se sabe la ruta, pero que tiene ahí algún password tuyo o las llaves públicas y privadas de algún servicio que tengas, como, no sé, en México para declarar impuestos en el SAT y eso que también se puede usar para hacer firmas de contratos o cosas así, ¿no? O sea, son archivos que no deberían de estar en internet así nada más, ¿no? Porque pues los robots lo van a encontrar y a través de un engine de búsqueda pues pueden ser localizados. Y bueno, empezó a aprender ese tipo de cosas y cómo encontrar vulnerabilidades en las páginas. Y bueno, en este punto pues él nada más como que aprendió a encontrar esas vulnerabilidades, pero pues no sabía cómo explotarlas, simplemente las compartía ahí en los foros y pues como que fue haciendo comunidad ahí en esos lugares, ¿no? Cuenta ahí una pequeña historia de que entró a una página de su colegio, de su escuela, y que pues como que tenía las credenciales básicas, ¿no? El estilo admin y pudo ingresar y pues ya tenía acceso a la página y les cambió ahí, les puso una imagen troll en la página de inicio y ahí duró ahí unos días, ¿no? Pero pues ya se empezaba a sentir como que el poder de poder acceder, que le daba el poder acceder a otro sistema, ¿no? Y dice pues que sentía como que mucha euforia, ¿no? Es como que el problema del hacking y como puede ser comparado así como que con las drogas, ¿no? Que dicen que siempre buscas más porque pues tienes una sensación de euforia y quieres ir por el siguiente reto y el siguiente reto y pues es una cadenita que ahí te vas. Y él explica ahí en el podcast original que es una sensación que él sintió. Y pues dice que siguió conviviendo con la gente de los foros y pues que la gente de esos foros pues no todos son éticos, ¿no? Entonces esas vulnerabilidades al final las van a llegar o las quieren usar para hacer cosas malas, ¿no? Cosas indebidas. Y bueno, ahí conviviendo con ellos le dieron como que acceso a una página en donde él podía enviar, bueno, ya lo tenía desde el juego, donde podía enviar ataques de denegación de servicio a páginas, poniéndole alguna IP. Y dice que en ese tiempo él pasó a la prepa, bueno, lo equivalente a la preparatoria ya, high school, en Estados Unidos, y que tenía que ir a clases que eran como que para habilidades sociales o para este tipo de cosas de convivencia, y que a él no le gustaba, ¿no? Dice que él tenía sobrepeso y que era muy inseguro, entonces pues no se sentía nada cómodo con ese tipo de clases, entonces que esas materias giraban alrededor de alguna plataforma en donde subían sus trabajos y ahí registraban las tareas y todo ese rollo, y que pues aplicó la del ataque a esa página a ver qué pasaba, ¿no? Porque no quería ir a clases y que sí, o que la aplicó un día que se suspendió la clase y entonces dijo, pues, o sea, si cada que tengo clase lo hago, pues a lo mejor ya no va a haber clases, o sea, se van a estar suspendiendo y pues él siguió, y bueno, no se dio cuenta que esa página no nada más albergaba, ese servidor no nada más tenía este servicio de la escuela, sino que también había ahí servicios de una estación de policía y de otras cosas del gobierno, ¿no? Entonces, pues,
como que sí se hizo una investigación detrás más fuerte. Y pues sí, o sea, que se cuestionó de que, pues, o sea, ¿cuánto tiempo voy a durar haciendo esto y si va a seguir funcionando? O sea, creo que dice que lo hizo como 13 veces, o sea, y que sí funcionó, pero pues sí, de que, pues, ¿a poco si duró 6 meses se van a seguir cancelando las clases? Y bueno, dice que un día recuerda haberse despertado, que bajó las escaleras y que ahí estaban sus papás con unos policías, pues, que querían hablar con él, ¿no? Entonces que fueron y le quitaron todas sus equipos electrónicos, o sea, discos duros, computadoras, eso, y se lo llevaron a la estación de policía para interrogarlo. Y bueno, ahí en la estación de policía lo interrogaron, al final lo dejaron ahí como que con una fianza, pero pues se quedaron con su equipo electrónico y lo siguieron revisando ya después y le encontraron, o sea, material de muchas otras cosas que venía haciendo ya a través de los foros, ¿no? Y dice que lo acusaron de otros 13 delitos. Y bueno, iba a tener como que una especie de juicio, pero pues no era inmediato, entonces en lo que regresó ahí con sus papás y todo esto, pues él convenció a sus papás de que le compraran otra computadora, ¿no? Como para retomar su vida. Porque dice que el tiempo que duró así como que sin internet y eso, pues, se sentía como que muy vacío porque realmente él socializaba a través de internet, ¿no? O sea, no tenía otras actividades fuera de lo que era usar la computadora. Y bueno, ya en ese tiempo, mientras estaba con las otras acusaciones, pues ya empezó a hacer cosas más canijas, ¿no? Porque ya ahora lo que hacía era a través de estas vulnerabilidades y con la ayuda de la gente de los foros empezaron a chantajear empresas, ¿no? Empezaron a sacarle información y mandarles correos pidiéndoles dinero. Si no, pues que iban a publicar los datos, iban a hacer públicos los datos de estas empresas, su código fuente y ese tipo de cosas. Y dice que pues mandó tantos correos que unos ni los pelaban, ¿no? Pero que algunos otros, que un par de ellos sí terminaron pagando y que pues en realidad hasta pues él mismo caía en las prácticas estas que ya sabemos de los criminales, ¿no? Que no debes negociar con ellos porque te van a pedir más y más, y eso es lo que hacía él, ¿no? De que a los que le pagaron es como que, ¿sabes qué? Aparte de eso también encontré esto y esto otro, entonces págame más o también libero esto. Y bueno, poco a poco empezó a avanzar de nivel, ¿no? O sea, empezó con empresas pequeñas, luego medianas, hasta que llegó a empresas más grandes. Se topó con una que se llama Talta, que es como lo equivalente, es una empresa allá en Reino Unido, que es lo equivalente a, si fueran aquí en México, a Easy, a Total Play, a Megacable, a estas empresas que proveen de internet, televisión, como que el teléfono, como el triple play de los servicios, ¿no? Que le llaman. Y él descubrió que en una de las páginas de esta empresa, que podía hacer inyección de SQL, que es cuando pues tú a través de parámetros que le pasas a alguna URL puedes manipular las bases de datos sin que haya sido la sentencia que inicialmente hicieron, ¿no? Entonces puedes insertar o consultar datos y ya tener, incluso pues hay SQL que te permite ejecutar comandos del servidor. Entonces pues te puede dar acceso a muchísimas cosas si descubres una vulnerabilidad así. Y bueno, él no sabía exactamente cómo aprovecharse de eso, pero de nuevo fue a los foros en donde era tan activo, dice, que llegó hasta ser ya administrador de algunos de los canales del foro y todo ese rollo. Total que pues se juntó con más gente para este ataque, que era de los más grandes, y terminaron robándose 64 bases de datos y, o sea, un buen de información. Y ya bueno, después lo que hizo la empresa es dar de baja el sitio que tenía la vulnerabilidad. Y bueno, todo esto dice que estuvo saliendo en las noticias y que, o sea, en la BBC, y que salió la CEO de esta empresa a hablar de lo que estaba sucediendo. Y pues güey, digo, siguiendo con el tema de chantajear, como en los datos que obtuvo venía el correo de la CEO, le mandó un correo pidiéndole dinero a cambio de los datos. También otro día después de eso, salió de nuevo en las noticias la CEO diciendo que, bueno, ya los hackers se pusieron en contacto conmigo y lo que están buscando es dinero. Pero pues la CEO no iba a pagar a un hacker, ¿no? O sea, ya son empresas más grandes, tienen otro tipo de protocolos. Y lo que hizo pues ya es involucrar a la policía ya de alto nivel, ¿no? Como lo equivalente al FBI de Estados Unidos, de ahí del Reino Unido. Y dice, bueno, que pasaron los días y que, o sea, que él iba manejando y recibió una llamada, Daniel recibió una llamada de su papá, que había unos policías en su casa y que querían hablar con él. Entonces, pues dice que se lanzó y que cuando llegó la calle estaba cerrada y había muchísimos policías. Él pues se tuvo que estacionar ahí un poco lejos de su casa, pero pues pasó caminando, como que los policías, o sea, lo vieron, o sea, estaba tan chavito en ese tiempo, que yo creo que no esperaban que él fuera el responsable. Entonces él llegó caminando, entró a su casa
Y ya ahí, bueno, ahí ya dijo yo soy. Y se lo llevaron de nuevo a interrogarlo a la estación de policía. Dice que en ese punto, o sea, cuando sucedió eso, tenía 17 años. Y pues otra vez, o sea, sucedió otra vez que le quitaron sus equipos electrónicos, empezaron a indagar y lo estaban acusando, pues porque encontraron muchas más cosas de otros 20 delitos. Que, bueno, el más fuerte creo que seguía siendo la extorsión a la CEO de TalkTalk. Y bueno, ahí también él explica cómo piensa que lo atraparon. Dice que cuando mandó el mail de extorsión, pues usa de estos servidores de correos anónimos, pero que estaba usando la red Tor, entonces no era rastreable, pero la cuenta que usó para pedirle que les pagaran en Bitcoin era la misma que había usado en sus chantajes en los primeros, y en esos primeros pues realmente lo que usó fue una VPN nada más, que los servicios estos que te venden de VPN, que está seguro, en realidad pues esas empresas pueden llegar a auditarlas y pedirles tu información. Entonces él piensa que hicieron el match de la cuenta de Bitcoin y que había que estaba relacionado a la IP que estaba detrás de la VPN, entonces de ahí hicieron el match y pues dieron con él, ¿no? Pues al final la policía cuando te va a investigar va a tener acceso a toda esa información. Se van a tardar, pero van a llegar a ti, ¿no? Entonces, cuidado. Y bueno, dice que cuando sucedió esto segundo, que lo mandaron a la cárcel como por 2 semanas y que sí, o sea, que pues le sufrió muchísimo. En realidad ahí pues como que no lo podían mandar legalmente a la cárcel, lo mandaron esas 2 semanas, supongo que han de haber hablado, o sea, no lo dice él, pero supongo que incluso han de haber hablado con sus papás o cosas así, porque sí le sirvió de escarmiento, porque cuando estuvo ahí, o sea, al salir nada más duró 2 semanas, sí dijo, no, ya nunca voy a hacer nada de esto, ¿no? Y sobre todo que dice que pues, en esos 10 días, pues estuvo conviviendo con criminales de verdad, ¿no? O sea, bueno, de verdad entre comillas, ¿no? Porque es como que gente que había matado o cosas así, ¿no? Al final de cuentas, pues los crímenes, este tipo de crímenes, pues sí son crímenes, pero como no ves a alguien, o sea, no ves el ataque directo, o sea, tú solamente ves comandos de computadora, pues a lo mejor no lo ves como que le sacaste un cuchillo a alguien y se lo clavaste para llevarte tu dinero, ¿no? Pero pues de gravedad sí sigue siendo algo similar. Y otra vez salió así como con una especie de fianza temporal en lo que se determinaba pues el juicio y ya todo, o sea, realmente como que tienen todo un proceso para llegar a la sentencia final. Entonces dice que salió en esa fianza, en ese periodo, con muchas restricciones pues, de no usar Tor, de no usar VPNs. Dice que la cosa más curiosa o sea, con muchas cosas que le prohibieron tecnológicamente, pero dice que lo que más le llamó la atención o lo que más se le hizo raro que le prohibieran es usar el lenguaje Python. Y dice que pues, o sea, que sí lo dejó tan mal que hasta se planteó ya no volver a usar él nunca una computadora, ¿no? Porque era lo que lo había metido en esos problemas. Pero pues pasaron los días y se aburrió y otra vez se compró una computadora nueva. Y otra vez volvió a hackear, a buscar vulnerabilidades. Pero ya esta vez no era para compartirlo en el foro, ya esta vez él más bien quería hacer el lado bueno, que es como que a lo que le llaman los hackers de sombrero blanco, ¿no? Que más bien encuentran todo esto para informarle a las empresas que tienen ese detalle, ese error en su código o en sus servidores, en su sistema, y que ellos lo puedan arreglar para que alguien, como lo era él antes, no se aproveche de este tipo de cosas. Y bueno, él pensó que si hacía cosas buenas de ese tipo, cuando llegara la hora de su juicio, pues sí le iba a ayudar a reducir esa sentencia. Y duró 2 años haciendo este tipo de actividades, la de reportar vulnerabilidades a las empresas para que arreglaran sus problemas. Y eran errores o cosas que encontraba de alto calibre, digamos, ¿no? Porque incluso muchos de ellas entraban a los listados de los antivirus para que luego si alguien quisiera usar ese exploit en algún código, pues los antivirus ya lo detectaban, ¿no? Entonces, digamos o sea, ya andaba a un nivel así de alto, ¿no? Y ya cuando dice que él no estaba buscando dinero ni nada de eso, o sea, porque pues hay muchas empresas que dicen, que ponen como recompensas monetarias y de otro tipo para cuando alguien le reporta este tipo de errores, pero que él no buscaba eso, que lo único que les pedía era una carta donde dijeran que pues él les había ayudado a encontrar esas cosas. Y bueno, le pasa ahí a Jack Rhysider, que es el que está entrevistando, que es el dueño del podcast, dice que le pasa un PDF como con 300 páginas con un chorro de estas cartas
y de empresas de, digamos, de alto calibre, que al principio empezó a leer como que empresas de estilo de gobierno del Reino Unido, universidades, la Universidad de Cambridge, de Stanford, y que decía, bueno, ese tipo de empresas, pero de repente ya en el listado empezaron a aparecer empresas como Sony, como Yahoo, como AT&T, como Adobe, como America Online, o sea, buenas empresas, y hasta en el podcast así se ríe de que quieres que continúe, porque pues como que el listado era enorme, ¿no? No sé si lo exageran, pero dice que eran miles. Y bueno, durante todo este tiempo, esos 2 años, él tuvo que seguir yendo como que a juicios intermedios, pues donde se estaba llevando a cabo la pelea entre los abogados y todo eso. Dice que pues que mentalmente sí se empezó a ver muy afectado y que pues sí, o sea, empezó a adelgazar muchísimo y todo esto. Y que incluso llegó al hospital, ¿no? Y que ya no asistía a parte de los juicios por estos problemas de salud. Y que ya casi nada más estaba como que esperando a que le dieran la sentencia, y sus abogados le decían, bueno, pues ahí lo que ellos encuentren de lo que eres culpable, pues eso es lo que te van a dar, y te pueden llegar a dar más o menos 12 años y medio. Y dice que, bueno, que al final de todo este tiempo pasaron como, o sea, desde que se hackeó a la empresa TalkTalk, hasta que se iba a dar una sentencia pasaron 4 años. Fue de 2015 que sucedió esto del hackeo a 2019 que estaba terminando el juicio. Y para esa fecha, no sé si fue intencional, pero para esa fecha ya tenía 21 años. Y bueno, el juez efectivamente dictó sentencia de 12 años y medio. Pero el abogado, el defensor, le dijo, o sea, ¿sabes qué? Pues él ha tenido buen comportamiento en este periodo y ya no ha recaído en hacer actividades. E incluso Daniel sí estaba presente ahí y sacó todas las cartas que tenía. Entonces el juez lo tomó y pues se sorprendió de todas las actividades buenas que había hecho y de quienes estaban firmando esas cartas, y empezó a reducir años, hasta que llegó a la sentencia final, la que sí se aplicó, que es la de 4 años. Y explica ahí Daniel que en el Reino Unido, de tu sentencia final, solamente la mitad la pasas en prisión, y que la otra mitad ya la pasas reintegrándote a la comunidad. Entonces realmente pasó 2 años en prisión, y aún así dice que pues fue algo pesadísimo para él, ¿no? O sea, definitivamente es algo que ya no volvería a hacer. En el podcast original se cuentan muchos detalles de cuando él estuvo en la cárcel, y de todo esto que decimos de la parte del juego, de cómo fue subiendo o cómo se fue involucrando más en esto del hacking y todos los detalles de las cosas que fue haciendo. El podcast dura como una hora, un poquito más de una hora 10 minutos más o menos. Yo diría que si saben inglés y que si tienen el tiempo, porque a veces ese es el mayor problema, el tiempo para estarle poniendo atención, pues que sí se lo avienten. La verdad es que está muy bueno. Lo recomiendo, y dejo los links abajo para que si están interesados pues vayan a escucharlo. Y bueno, este podcast lo grabó, la entrevista se grabó cuando ya salió de la cárcel, que él salió en junio de 2021, o sea, realmente es, digamos, historias de hacking reciente, de historias recientes de la ciberseguridad. Y este podcast tiene muchas más historias de ese tipo.